Muy buenas noches, hermanos. Qué maravilloso poder estar juntos una vez más, porque nuestro Señor nos ha regalado la oportunidad de estar juntos una vez más. Qué maravilloso, qué bendición. En esta noche vamos a estudiar el libro de Gálatas, el capítulo 5 que estábamos estudiando el miércoles pasado. Habíamos llegado al verso 18 y de ahí vamos a partir. Para ello vamos a iniciar con nuestra oración. Oremos. Amantísimo y bendito Padre, cuya tu morada es en las alturas de los cielos, la alabanza, la gloria, el loor y la majestad sean para ti desde ahora por los siglos de la eternidad. Padre, te damos gracias porque nos regalaste un día más en la historia de este mundo. Te damos gracias. Durante el día nos cuidaste, nos protegiste, nos amparaste, nos alimentaste, nos abrigaste. Te alabamos por ello, Señor. Gracias por tu tierno cuidado y gracias por tu paterno amor. Ahora te pedimos perdón por las faltas, las equivocaciones y los errores que hemos cometido durante el día. Sé tú con nosotros y en nosotros por siempre. Ahora vamos a escudriñar tu santísima palabra. Sea tu Santo Espíritu conduciéndonos a toda verdad. Y así podamos ser hombres y mujeres libres en ti. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y realmente nosotros queremos ser libres en ti para tu honra y tu gloria. Gracias por tu amor y por tu gracia. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, amados, nuestro estudio está en el libro de Gálatas, el capítulo 5. Habíamos quedado el miércoles pasado en el verso 18 y por supuesto vamos a retomar esto para continuar a partir del verso 19. Nos dice: digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra de la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, nosotros entendemos que perfectamente debemos andar conforme al Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios es quien debe guiarnos, es quien debe conducirnos. Es Él que debe hacer en nosotros y con nosotros lo que Papá Dios determina desde antes de la fundación del mundo que debería acontecer con nosotros, el sendero que debíamos andar a través de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón,
a nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, no podemos andar conforme a la carne. No debemos andar conforme a la carne, es decir, conforme a los impulsos, conforme a los deseos, conforme al querer nuestro, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué razón? Porque la carne y el Espíritu son contrarios y son antagónicos. Es decir, la carne quiere dominar haciendo lo que quiere y el Espíritu tiene que subyugar a la carne para que la carne no haga lo que quiera, sino podamos vivir conforme al Espíritu, actuar conforme al Espíritu, hablar conforme al Espíritu, pensar conforme al Espíritu, porque todo nuestro deseo espiritual es agradar a Papá Dios. Por esa razón, el Espíritu y la carne no se compaginan. Uno tiene que dominar al otro, pero a nosotros que somos del Señor Jesucristo, entonces el Espíritu es quien realmente nos conduce. Y el verso 18 si no dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, la ley es para la carne, es para los carnales. Pero si nosotros somos guiados por el Espíritu, entonces la ley del Espíritu es quien obra en nosotros, no la ley carnal. Porque si estamos siendo guiados por el Espíritu, ciertamente el Espíritu no nos va a llevar a matar, llevar a robar, llevar a hacer todas las cosas indebidas. Todo eso son obras de la carne. El Espíritu nos lleva siempre a la obediencia a nuestro Padre eterno. Porque el Espíritu vino para conducirnos a toda verdad. Y Él tomará de lo del Señor Jesucristo para hacérnoslo saber, para que realmente podamos vivir en armonía conforme al propósito y al plan de nuestro buen Dios y Señor. Habíamos llegado ahí a decir, no estamos bajo la ley, es decir, no tenemos una ley que está encima de nosotros, que nos está agobiando, que nos está exigiendo, que nos está obligando, ni estamos con miedo, con temor de actuar o de vivir, porque estamos bajo el Espíritu. Y como es el Espíritu quien nos conduce, como es el Espíritu que nos lleva, como es el Espíritu que nos enseña, entonces podemos estar tranquilos porque el Espíritu de Dios siempre, siempre producirá en nosotros el querer y el hacer conforme a la voluntad de Papá Dios. Cuando estamos diciendo eso, debemos entenderlo muy claramente. Nosotros que estamos siendo guiados, conducidos por el Espíritu, no estamos tratando de hacer. No estamos tratando, no, sino el Espíritu va poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer, porque es Él que nos está conduciendo. Para que podamos entender eso, voy a tomar el ejemplo del pueblo Israel. El pueblo Israel estaba en el desierto, ¿cierto? Dios sacó al pueblo al desierto. ¿Quién estaba guiando el pueblo? No era Moisés, no, era el Señor. Cuando el Señor decía a Moisés, levanta el campamento, marcha.
Y efectivamente Moisés daba la orden al pueblo de recoger sus enseres, sus carpas, y se ponían en marcha. Y podían caminar días. Pero ellos no podían detenerse hasta que el Espíritu decía, o hasta que el Señor decía, aquí nos vamos a quedarnos. Cuando el Espíritu sí decía, vamos a quedarnos que ahí, el Señor decía, vamos a quedarnos que ahí, veíamos la columna de nube se paraba. Y Moisés escuchaba la voz del Señor que decía, vamos a quedarnos que ahí. ¿Cuánto tiempo? Moisés no sabía. Simplemente tenía que decir al pueblo, monten las carpas y quédense ahí. ¿Cuándo vamos a salir? No sabemos. Conforme a la orden del Señor. Y todo lo que el pueblo hacía era lo que el Señor decía, porque el Señor era el conductor del pueblo. Y él dijo muy bien al pueblo, mi ángel irá delante de ustedes. Guárdense de pecar contra él, porque si pecan contra él, no serán perdonados. Entonces, el pueblo durante los 40 años estaba bajo la dirección, bajo la conducción, bajo la enseñanza del Espíritu del Señor. Este era el ángel que les acompañaba durante todo el tiempo. Cuando tenían que levantar carpa, la nube comenzaba a moverse, entonces Moisés daba la orden, levanten carpa. Cuando tenían que quedarse en X o Y lugar, entonces la columna se quedaba ahí y se extendía, entonces, y así ellos podían levantar carpa y hacer las actividades que tenían que hacer. Eso es lo que significa andar en espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y mire bien, cada vez que ellos se tentaban a hacer los deseos de ellos, algo sucedía. Es que estamos cansados de comer maná, necesitamos comer carne. Y se murmuraban contra el Señor se enojaba y les daba la carne, pero la Escritura sí nos dice, mientras ellos estaban comiendo la carne estaba en sus bocas y estaban muriendo. Cuando ellos se murmuraban en contra del Señor, entonces, ¿qué pasaba? La serpiente venenosa ahí, el aspid que salía del desierto les mordía y se morían, porque la carne ellos querían hacer su voluntad. Cuando ellos se acordaban de las ollas de Egipto, entonces que por supuesto se enojaba el Señor y ellos se morían. Cuando se rebelaban, ellos se morían. ¿Por qué razón? Porque el Señor les estaba conduciendo. No podían hacer lo que a ellos se les placía o lo que ellos deseaban, no, sino ellos tenían que someterse a la conducción del Espíritu. ¿Ok? Hoy en día es lo mismo. Nosotros estamos bajo la conducción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo desde el Pentecostés vino para estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Entonces, Él nos conduce a toda verdad, Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Él que nos va llevando, que nos va conduciendo, que nos va corrigiendo, que nos va enseñando, que nos va alimentando, que nos va haciendo todo lo que tiene que hacer a favor de nosotros. Es el Espíritu quien lo está haciendo y es Él que debe hacerlo. Si tenemos que orar, no es que por las ganas de nosotros vamos a orar. No, es el Espíritu quien nos hace orar, que debe hacernos orar. Cantar es el Espíritu quien debe hacernos cantar. Y aún predicar es el Espíritu
¿quién debe hacernos predicar? Por esa razón, todas estas cosas, cuando están haciéndose por medio del Espíritu, agrada al Señor. No es que estamos tratando, estamos esforzándonos, estamos mirando a ver porque no andamos conforme a la carne. Por esa razón, si el Espíritu si nos dice quédense sentados, nosotros tenemos que quedarnos sentados. Pero hay muchos que no soportan quedarse sentados y empiezan a moverse. Entonces es ahí donde viene la reprensión del Espíritu. Muchos no deben hablar, pero se ponen a hablar es cuando viene la pérdida de voz. Muchos quieren caminar es cuando que viene entonces los momentos de ponerlos quietos. A veces se les tira en cama para que aprendan a quedarse quietos. A veces se les quita la voz para que vayan aprendiendo a no hablar, porque hay momentos el Espíritu dice no hablar. No a todo momento se tiene que estar hablando. No a todo momento se tiene que estar haciendo. No a todo momento se tiene que estar cantando. Porque si somos guiados por el Espíritu, entonces es el Espíritu quien nos dice en qué momento cada cosa tiene que hacerse, porque no conforme al gusto de nosotros, no conforme al querer de nosotros, sino es conforme a la voluntad de Papá Dios. Eso es lo que se llama realmente andar en espíritu, es decir, el Espíritu Santo nos está conduciendo, entonces nosotros nos quedamos callados. No es como a veces la gente dice, es que siento un impulso. No, el Espíritu Santo no nos impulsa. No, simplemente nos dice en qué momento nosotros tenemos que hacer X o Y cosa. Cuando es Él que dice cuándo hay que hacer y cómo hay que hacer, todo sale como Él tiene planeado. Cuando somos nosotros quienes tomamos la decisión, es decir, es la carne, siempre encontraremos problemas, encontraremos dificultades, hasta lloraremos, porque las cosas no nos van a salir como nosotros pensamos que tiene que salirnos, porque el Espíritu es quien debe estar al mando. Esto es lo mismo. Hoy en día es lo que el Señor ha diseñado para nosotros continuar avanzando, continuar haciendo la voluntad de Papá Dios. Esta voluntad no es porque yo quiero hacerlo, no, sino es el Espíritu quien me lleva a hacerlo. Y en ello siento agrado, siento felicidad. ¿Por qué razón? Porque es maravilloso hacer la voluntad de Papá Dios. Y el Espíritu nos conduce a ello. ¿Cuántas veces nosotros emprendemos qué cosas y todo nos sale mal y empezamos a enojarnos? Es porque somos nosotros que está dando, es el impulso de la carne. La euforia es el impulso de la carne. Y todas estas cosas que la gente a veces que siente y dice, no, es que siento una llama de fuego en mí, entonces yo tengo que hacer, yo tengo por aquí. No, esos son impulsos carnales, porque el Espíritu de Dios nos da paz, nos da tranquilidad, nos da sosiego y nos dice tranquilamente cómo debemos actuar. Esto es andar en espíritu. Y por esa razón no estamos con una ley que nos está oprimiendo. Es que no robamos, no porque la ley dice de no robar, es porque el amor del Señor está en nuestro corazón, entonces nos hace actuar con todos los que nos rodean en amor y con amor. La paciencia no es que estoy tratando de ser paciente,
No, si yo trato, por ejemplo, ustedes mismos han vivido eso. Ustedes se levantan un día y dicen, hoy no voy a hacer cosas indebidas, hoy no voy a engañar, hoy no voy a mentir, hoy no voy a hacer tal X o Y cosa, hoy tengo eso planeado. Todo sale mal. Porque no es una cuestión de planear. Porque ya nosotros no planeamos nuestro andar. Ya no planeamos nuestro vivir. Y por esa razón a veces sufrimos, porque la carne quiere planear, la carne quiere tener seguridad. A veces se nos dice, tiene que dar tu palabra. Nosotros no tenemos que dar nuestra palabra a nadie porque no sabemos qué puede acontecer. Entonces, cuando nos atrevemos a dar nuestra palabra a los demás, ¿qué pasa? Salimos fracasados. Y es cuando nosotros nos enojamos, decimos, ¿por qué las cosas nos salen mal? Claro, nos tienen que salir mal porque estamos andando carnalmente, estamos andando por suposición, estamos andando por impulso, estamos andando porque creemos que debe ser así. Mientras si el Espíritu nos conduce, entonces nuestros pasos son pasos certeros y seguros y no habrá de que alarmarnos, de que preocuparnos, porque sabemos que el Espíritu nos conduce a toda verdad y nos conduce a la obediencia a Papá Dios. A veces que vemos que las cosas no nos salen como nosotros tenemos pensar. Es normal porque el Espíritu no va a dejar que lo que tú quieres, lo que tú piensas, se realice, porque la carne estaría fortaleciéndose. No, es necesario los fracasos para que entienda, no es una cuestión de impulso, no es una cuestión de tratar de hacer o de tratar de vivir o de tratar de comportarse o de tratar de soportar o de tratar de amar o de tratar de entender. No, sino es una cuestión de que el Espíritu nos hace entender, nos hace comprender y el Espíritu reflexiona con nosotros y nos hace reflexionar, porque no vivimos con presunción. No vivimos con presunción. A veces mucha gente se atreve a decir, es que Dios me manda a hacer tal cosa, es que Dios me dice tal cosa y va a suceder, y fracasan. Especialmente los cristianos que están en la política, llegan y dicen, es que Dios me dice que yo voy a ser presidente de la República y nada sucede. Dios me dice es que voy a ganar la elección, yo voy a ser senador y nada sucede. Y como ellos ven que nada sucede, en vez de reconocer, Señor, hemos colocado palabras en tu boca cuando tú no nos has hablado, Señor, perdónanos. Ellos, por el orgullo, entonces comienzan a diseñar mentira para continuar engañando al pueblo. Pero lo que Dios dice, Dios lo cumple. Si tú dices que Dios dice y no cumple, entonces tú estás haciendo a Dios pasar como un mentiroso. Y tú estás deshonrando a Dios. ¿Cuántas veces la gente dice, es que Dios me dice? Y todo si sale mal y persisten en que Dios me dice. No, hermanos, nosotros debemos tener pavor de atrevernos a decir que Dios nos dice, es que Dios me revela y es que cosas van a suceder y ellos comienzan a profetizar y cuando estas profecías no se cumplen, en vez de reconocer, no, Dios no me mostró nada, es que todo eso es el impulso de mi carne, todo eso es las ganas mío de hacer cosas,
en vez de reconocer y caerse de rodilla delante del Señor, ellos, para tapar una mentira, comienzan a inventar más mentira y de ahí tejan una telaraña que les va llenando, que les va enredando, y cuando van a querer salir de ello no podrán. ¿Por qué? Porque habían dicho, es que Dios me muestre, es que Dios me dice, es que Dios va a hacer, cuando realmente nunca han asistido al consejo de Dios. Porque nadie carnal puede asistir al consejo de Dios, porque es el Espíritu que hace las cosas. Y es cuando realmente nosotros debemos darnos cuenta que estamos siendo guiados por la carne y son los impulsos que nos llevan a actuar. No es porque realmente Dios nos dice o Dios nos muestra, porque todos estos fracasos, dice tácitamente, entonces era la carne que estaba actuando, que estaba en su euforia, que estaba realmente en su entusiasmo. Entonces nos hace creer que todo eso venía del Espíritu, cuando realmente no es así. El Espíritu no te puede decir una cosa y no se cumple. Ténganlo por seguro. Si Él te dice, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios se llama el Señor Jesucristo. Por esta razón Él dice, las palabras que salen de mi boca no volverán vacía, ciertamente cumplirá con la función por la cual salen estas palabras de mi boca. Entonces, cuando veamos estos fracasos, debemos entender, no, ahí Dios no habló, fue la carne que habló. Y Dios hace que la carne se quede mal, porque la carne no puede actuar como el Espíritu. Y por esa razón siempre nos sentimos chasqueados. Ahora bien, como el Espíritu es quien nos está guiando, nos conduce a toda verdad. Siempre el Espíritu nos conduce y nos continuará conduciendo a toda verdad hasta que el Señor Jesucristo retorne. Tenemos que tenerlo bien en claro. Ahora bien, verso 19. Y mire bien, para nosotros entender el asunto, ahora el apóstol pasa a hacer a disecar lo que realmente es andar en la carne. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Que muchos pueden decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para saber si yo soy carnal? ¿Cómo voy a hacer para saber si lo que estoy haciendo es carnal o si lo que digo es carnal? Muy sencillo, muy sencillo. Debemos tener presente el verso 19, el verso 20 y el verso 21 de cómo reacciona la carne. Miren bien, manifiestas son las obras de la carne, es decir, las obras de la carne se ve, se manifiesta. No tenemos que estar tratando, no, es para nosotros. Dios permite estas cosas para ilustrarnos, para conducirnos, para hacernos entender cuando es la carne que está obrando. Y mide las obras de la carne. Número 1, adulterio. El adulterio es obra carnal, tanto espiritualmente como carnalmente, es decir, como corporalmente, como físicamente. Muchas personas que dicen que no adulteran, pero todos están adulterando espiritualmente con los actores de telenovela, de película, actrices, están adulterando. Muchos están adulterando con idolatría, con imágenes, con la moda. Están adulterando
con las festividades que no tienen nada que ver con el Señor, entonces están adulterando. Por ejemplo, en este mes de diciembre, ¿qué pasó? Todo el pueblo de Dios se fornicó, se adulteró con la Navidad. Sí, se adulteró. Entonces, ¿por qué se adulteraron? Porque Dios no dijo que se tenía que hacer y ellos se pusieron a hacer. Las ganas de la carne les despierta y ellos se quedan embelecidos con las luces intermitentes, se quedan embelecidos con el pavo, se quedan embelecidos con las galletitas dulce, maravilloso, y se quedan embelecidos, entonces comprándose la muda para exhibir, se quedan en... Todo eso es adulterio. El pueblo, el cristiano que participa en eso, por más que puede tratar de justificarse, pero está en adulterio. Y eso es obra carnal. Es obra carnal. Y no solamente eso, todos ahora yo escucho que las sociedades que bíblicas han nombrado el día del pastor. Es decir, el pastor tiene su día y yo veo a los hermanos, feliz día, pastor. No, eso es adulterio. Porque el Señor Jesucristo no ha colocado el día del pastor, el día de la Biblia. El Señor Jesucristo no lo ha colocado. Eso es adulterio, porque están basándose en que sí, claro, como la Biblia es la palabra de Dios, entonces que vamos a festejarlo un día. No. Nosotros no tenemos que adorar a la Biblia. Nosotros adoramos es al Dios de la Biblia, es al Señor. Nosotros adoramos. Día de mamá, día de papá, todo eso es adulterio. Porque se está haciendo cosas que el Señor no manda. Entonces todas esas actuaciones son carnales. Nos muestra que somos carnales. No estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no nos va a llevar a celebrar cosas que Dios no manda. Por más que tratemos de justificarlo, por más que las sociedades bíblicas lo justifica, por más que el concilio de iglesia lo justifica, por más que el ecumenismo lo justifica, por más que las congregaciones lo justifican y tratan de convencer a los hijos de Dios, pero todo eso es carnal, porque Dios no dice. Nosotros hacemos solamente, únicamente, lo que el Espíritu nos dice que hay que hacer, es decir, lo que Dios manda. Entonces, mire bien, ahí podemos ver perfectamente, somos carnal, porque no tenemos, es decir, si somos carnal, no tenemos relación con el Señor, porque la carne se opone al Espíritu. Entonces podemos darnos cuenta, no tenemos que hacer muchas cosas. Esa es la primera parte, fornicación. El pueblo de Dios está fornicando, los cristianos fornican a todo momento. No solamente físico que fornican, sino espiritual. Y esa es la peor fornicación, porque realmente cuando los cristianos se reúnen en concilio mundial, Dios ha establecido un concilio mundial de iglesias. Dios ha establecido un ecumenismo. ¿Acaso Dios tiene muchos pueblos y que Él quiere meter juntos? No, la iglesia de Dios es una sola. Y la iglesia de Dios ama solamente a Dios. La iglesia de Dios obedece solamente a Dios. La iglesia de Dios escucha solamente a Dios. La iglesia que de Dios hace solamente la voluntad de Dios. Porque el Espíritu de Dios lleva a la iglesia a esta obediencia santa a la voluntad de Papá Dios. Entonces, los que están haciendo eso,
Los que dicen, no, es que nosotros tenemos, eso se llama fornicación, por más que no lo quieren aceptar, pero se llama fornicación. Cuando se desea, se está fornicando. Todo eso nosotros tenemos que entenderlo y eso dice que somos carnal. Es decir, cuando decimos esto dice que somos carnal, esto dice que no somos hijos de Dios. Esto dice que el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Este dice que el Espíritu de Dios no es quien está guiándonos. Entonces, el Espíritu de Dios no te va a decir, sí, mire, es que tú debes tener dinero. No importa lo que hagas, es dinero. Dinero es dinero. Tú debes tener, el que dice eso es el otro espíritu. Entonces, tú puedes ver totalmente todos estos que están hablando del púlpito, el dinero, y que hay que enriquecerse, y que la prosperidad, y que hay que obtener. Todo eso dice que a qué espíritu están sirviendo y qué espíritu está actuando en ellos. Entonces, si mire bien, fornicación, inmundicia. Todo lo que se practica que es suciedad es inmundicia. Es inmundicia. Y los hermanos, si dicen, no, es que, no es que. Nosotros somos un pueblo puro. Nosotros somos un pueblo santo. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos un pueblo donde Dios vive, porque somos su casa, su morada, su habitación. Entonces, todo lo que se hace que no es de parte de Dios es inmundicia. Todo lo que se hace que no es de parte de nuestro Dios se llama inmundicia. Por ejemplo, si los hermanos están viendo pornografía, los malos deseos, eso es inmundicia. Inmundicia. Y hay muchas prácticas sexuales que los hermanos practican, que se practica entre animales, pero los hermanos creen que es parte del sexo que Dios ha establecido. No. Muchas prácticas son prácticas bestiales. Son prácticas animales. Y nosotros, los hijos de Dios, todo nuestro aparato, todo nuestro cuerpo, tiene que ser santificado para el Señor. Entonces, los hermanos aún, los esposos, en medio de sus relaciones, pierden de vista y como que muchos dicen, es que Dios dice, disfruta de tu mujer, de la mujer de tu juventud. Entonces ellos creen que pueden practicar todas las mañas corruptas, perversas del mundo, de la pornografía, todos los deseos absurdos, entonces que el mundo practica. Ellos piensan es que como Dios dice, disfruta la mujer de tu juventud, entonces este disfrute se puede cometer todas estas cosas. Esa es inmundicia. Y esa es obra de la carne, porque es la carne que es animal. La carne es quien quiere hacer y deshacer, mientras en misma nuestras relaciones, nosotros con nuestras esposas, con nuestros esposos, estamos rindiendo culto al Señor, porque estamos santificando lo que el Señor ha hecho con un propósito santo, no un propósito bestial, no un propósito animal, sino es un propósito santo. En medio de nuestra relación amorosa con nuestras esposas, con nuestros esposos, estamos dando culto al Señor. Estamos honrando lo que el Señor ha puesto.
Pero qué cantidad de hermanos y hacen cosas absurdas con sus esposas, ensucian el lecho conyugar y ensucian a sus mujeres y después van a cantar al Señor y piensan que están cantando, están predicando, mientras en la noche estaban bestialmente, eran animales salvajes, eran demonios que están utilizando el sexo para satisfacer todas sus ganas, sus deseos animales. Esos son inmundicia. Nosotros tenemos que entender las cosas bien, porque no podemos engañarnos. Y los mismos actos que estamos cometiendo, a veces sentimos temor, pero decimos, no, y nos decimos, no, es que Dios dice, hay que disfrutar la mujer de tu juventud, hay que disfrutar tu esposo, que la mujer no se niega a su esposo y que el esposo no se niega a su mujer, entonces podemos actuar, podemos hacer todo lo que creemos. No, hermanos, esta relación entre esposo es un culto al Señor, es honrarle al Señor, es glorificarle al Señor, pero no es degradar lo que Dios ha hecho santo. No. Esto tenemos que entenderlo, y todas estas cosas son inmundicia, son lascivia, las actitudes diabólicas que se practica en el lecho conjugal, la lascivia, el querer hacer un montón de cosas que han visto, la lujuria que han visto y de pronto en sus películas y de pronto en su pornografía y de pronto en sus libros, en sus cosas, y ellos dicen, no, esto es lo que Dios ha puesto y esto hay que disfrutarlo. No, hermanos, no eréis hermanos, porque Dios es un Dios santo. Y nosotros tenemos que tomar eso, y muchos dicen, no, pero ¿qué tiene que ver? Claro que sí tiene que ver. Porque el Espíritu de Dios que nos está guiando no nos va a animalizar, no nos va a volver lascivos. No nos va a poner a ensuciarnos, a reborcarnos. No. Yo no estoy hablando del mundo. Yo siempre repito, el mundo puede hacer lo que se les antoja. Pero el santo eres tú, soy yo. Somos el pueblo de Dios. Todo lo que hacemos que debe ser santo, debe ser honrar a Dios en todo lo que hacemos. Por esa razón el apóstol Pablo ha dicho, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo estamos haciendo para la honra y la gloria de Dios. No es que el hombre animal nos posesiona, entonces nosotros queremos satisfacer todas estas. No, el Espíritu nos da cordura. El Espíritu nos da realmente todo el respeto. Respetamos a nuestras mujeres, respetamos a nuestros esposos, porque no les queremos denigrar, no les queremos bestializar. Todo eso es parte. Entonces, cuando todo esto está sucediendo, hermano, entienda que tú eres un hombre animal, que tú eres una mujer animal, que tú eres carnal, que el Espíritu de Dios no mora en ti. No te engañes. Y no debemos engañarnos, porque debemos llamar las cosas por su nombre. Porque somos santos. Y debemos ser santos, porque el Señor Jesús, imagínense si el apóstol que Pablo en Efesios si nos dice la relación de los esposos es la relación del Señor Jesucristo con su iglesia. Ustedes no van a pretender que el Señor Jesucristo con su iglesia se comporta lascivamente, hace cosas inmundas. No, hermanos, no nos engañemos.
Si el esposo está representando al Señor Jesucristo y la esposa está representando a la iglesia de Dios, es una relación santa, es una relación pura, es una relación perfecta, en armonía, en medio de la santidad, para glorificar a nuestro Dios. Pero muchos pierden estas cosas de vista. ¿Por qué? Porque se dejan animalizar. Entonces, esto dice, si esto está sucediendo, dice perfectamente que está siendo guiado carnal. Por más que se llame cristiano, pero no es un cristiano santificado, es un cristiano animal, es un cristiano carnal. Y está haciendo la voluntad de la carne porque está complaciendo sus deseos animales. Porque espiritualmente los deseos son santos, porque el Espíritu Santo santifica nuestros deseos. Porque vivimos para agradar a nuestro Dios, no para agradarnos a nosotros. Entonces, todo eso tenemos que entender. Y nos dice el verso 20, idolatría. Esto también, por esta razón a veces muchos están acusando a la Iglesia Católica de idólatra. Están acusando a los católicos de idólatra. Pero los cristianos son más idólatra que cualquier cosa. Idolatran al dinero, idolatran a la casa, idolatran al carro, idolatran a la ropa, idolatran al zapato, idolatran al vientre, porque hay cristianos cuando tienen hambre se desfiguran. Y hay muchos, no importa que la plática que tienen podía darles una semana, pero prefieren ir a comer en restaurante enloqueciéndose y dar todo y después pasar todo el resto sin poder alimentarse o está pidiendo prestado o no tiene. Y después se enojan con el Señor. Entonces es idolatrar el estómago. Por ejemplo, todos los cristianos idolatran el celular porque ¿a qué celular? Si el último sale, entonces hay que conseguirlo. Esa es una idolatría. No importa el precio absurdo y ridículo, pero ellos se meten en eso. Todo eso es idolatría. Y muchos idolatran a su esposo. Una cosa es amar al esposo, es amar a la esposa, y otra cosa es idolatrarla, someterse a todos los vejámenes que ellos quieren, a todas las malas prácticas que ellos quieren. Entonces que la mujer dice, no, pero eso es lo que quiere hacer conmigo mi esposo, entonces haga conmigo que lo que tú quieras, desbordando todo lo espiritual, destruyendo lo espiritual y animalizando a la mujer. Y después que yo dice, yo no entiendo por qué la mujer engaña o por qué el hombre engaña. No, esos son los vicios de la carne. Cuando estas ganas se les coja, ellos no tienen luz porque ellos quieren satisfacer, porque en el mismo lecho conyugal se han ensuciado, entonces están dispuestos a ensuciarse con quien quiera que aparezca por sus caminos, con tal de satisfacer su animalismo. Eso es idolatría. Es idolatría. ¿Qué cantidad de idolatría? Entonces, cuando vemos eso, entonces esto dice que no tenemos nada que ver con el Espíritu. Porque el Espíritu hace todo con medida. El Espíritu no hace nada para satisfacer a la carne. Porque el Espíritu entiende todo lo que Dios ha hecho es perfecto y por ende tiene que ser en esta santidad para la honra y la gloria de Papá Dios. Todo eso tenemos que entender. Entonces ya pueden ver que idolatría no es solamente las imágenes. No. ¿Acaso
el cristianismo no idolatra la Navidad, no idolatra el dinero. Están idolatrando todo eso. Sí, claro, la Navidad es una idolatría. El amor al dinero es una idolatría. El amor a la buena vida es una idolatría. Todo eso tenemos que entender. Entonces, cuando veamos eso en nosotros, esto dice que el Señor Jesucristo no mora en nosotros. Porque al único que adoramos, al único que glorificamos, se llama nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, podemos entender perfectamente que no estamos siendo guiados por el Espíritu si todas estas cosas están sucediendo con nosotros. Hechicería. Y muchos cristianos dicen, no, es que yo no soy hechicería. Yo no practico. Todos los cristianos que tienen la Biblia abierta en Salmos son amuletos, son hechicería. Están practicando hechicería. Todos los que creen que leer un salmo expulsa demonios son hechiceros. Son hechiceros. Y todos los que creen en Estrella de David, muchos cristianos que dicen es que te están haciendo brujería o me están haciendo brujería, son hechiceros. ¿Cómo un cristiano va a pensar que está en el Señor Jesucristo y le pueden hacer hechicería? ¿Acaso el Espíritu nos va a decir que están haciendo hechicería? Porque si hechicería es del diablo. Pero muchos cristianos piensan en la hechicería. Muchos cristianos evitan pasar debajo de una escalera porque ellos piensan esto les va a traer mala suerte. Hay un montón de cosas que está haciendo en el pueblo de Dios y que muchos creen que es correcto, pero es incorrecto. Es diabólico. Esto muestra que la iglesia es carnal. Todo eso nosotros tenemos que comprender, tenemos que entender porque el Señor ha colocado estas cosas para que nosotros no vayamos a extraviarnos o a engañarnos o a dejar que nos engañen. Tenemos que comprender eso. Porque eso es la realidad. Porque se vive entonces pensando en hechicería. Muchos cristianos están utilizando el tarot. Muchos cristianos están utilizando la cábala, que por ejemplo la numerología. Muchos cristianos están utilizando numerología y piensan que están santificándose para el Señor. Todo esto es hechicería, brujería. Muchos cristianos creen en los muertos. Muchos dicen, es que estaba durmiendo, mi papá que está muerto me aparece y me dice, y mi mamá y mi abuelo y todo eso es hechicería. Porque los muertos nada saben. Muchos cristianos que practican el horóscopo. Muchos cristianos practican adivinación y dicen, no, es que el Espíritu de Dios sí me dice, es que tú estás haciendo eso. Esto se llama adivinación. El Espíritu de Dios no va a mostrar a nadie lo que tú estás haciendo. Si lo tiene que hacer, lo muestra es a ti y te dice que te caigas de rodilla para que el Señor te salve, que te arrepiente, pero si no va a contar tu vida a los demás. Esto, todos estos que aparecen para profetizar, supuestamente decir cosas que tú has hecho, y muchos dicen, no, es que el Señor si me dice todo lo que había hecho, entonces, no, eso es hechicería. Pero ¿cuántos
de nuestros hermanos creen en estos cuentos. Y creen que están en el Señor. Y creen que están haciendo la voluntad del Señor. Todo eso es carnal. Muchos van, entonces cuando a un hermano se muere y lo ponen en la iglesia y cantan cántico y dicen están cantando al Señor. Si el muerto es inmundo, ¿cómo va a cantar? No, estoy cantando al Señor. No, estás cantando al muerto. Estás adorando al muerto. Porque los cánticos del Señor se canta, es entre el Señor y nosotros, es alabarlo a Él. Pero no en medio de un entierro, de un cuerpo que se está descomponiéndose. Hay muchas equivocaciones que el pueblo de Dios está navegando. Y entonces todos estos preparan para que caigamos en diferentes cosas, porque ya un paso genera otro paso, genera otro paso. Por esa razón estamos viviendo una apostasía. ¿Dónde en el Antiguo Testamento se había encontrado que la gente cogía a los muertos y echaban un sermón sobre el muerto y cantaban al muerto? ¿Dónde se encontraban eso? En el Señor Jesucristo, ¿dónde? Cuando realmente los muertos no pueden entrar donde se está adorando al Señor. ¿Por qué? Porque lo ensucia, porque es un cuerpo que se está descomponiéndose. ¿Quién ha enseñado a adorar a los muertos, a meter los muertos y a ponerles sermones y a comprarles vestido que en su vida nunca lo compran, pero en su muerte lo compran pensando hay que arreglarlo bien, hay que vestirlo bien para irse a meterlo ahí en el hueco o ir a cremarlo? Entonces ellos piensan, todo eso es adoración a los muertos, es hechicería, es brujería. Los hermanos se levantan, no, es que vamos a irnos que allá a la tumba, a limpiar la tumba. Entonces ellos van a limpiar porque el muerto está ahí, entonces hay que limpiarlo. Todo eso es hechicería, todo eso es brujería. Todo eso es creer en los muertos. No vamos a engañarnos, hermanos. Dios quiere que tengamos las cosas bien en claro para que podamos realmente tomar decisiones de vida para vida. ¿Cuántos creen en cosas que están haciendo y que no tienen ni un texto en la Biblia para respaldarlo, pero ellos dicen, no, esa es la tradición, pero todas estas tradiciones vienen de Egipto, de Babilonia, de los cananeos, de los jebuseos, de los heteos, todo esto. Pero hoy en día es el pan común en medio del pueblo de Dios. Por esta razón el pueblo está viviendo la gran apostasía. Porque el pueblo se ha alejado, porque el Espíritu de Dios no es quien está guiando al pueblo, es la carne, son los hombres. Y los hombres van poniendo todo lo que está en su corazón, y por esa razón el pueblo de Dios se corrompe. Pero por supuesto, en medio de esta corrupción, a hermanos que se guardan para el Señor, y a estos hermanos se les llaman fanático, les llaman religioso, les llaman de todos los calificativos para hacerlos sentir mal. No, hermano, no te sientes mal, porque tú estás para honrar a nuestro Dios con tu cuerpo, con tu vida, con tu vestir, con tu comer, con tu hacer, con tu dormir, con tu levantar, y aún en las relaciones que tú tienes con tu pareja, con tu señora y con tu señor, estás honrando al Señor. No importa que te digan que
que mojigata, es decir, que te llaman, uy, mira esta que la monja. Mira. No, hermano, todo eso son expresiones diabólicos para hacerte sentir mal, para que tú puedas animalizarte, para que tú puedas deshonrar al Señor. Pero no, tú debes saber en quién has creído y no te dejes mover tan fácilmente de vuestra manera de pensar, ha dicho el apóstol Pablo. Entonces, todo eso tenemos que entender. Ahora, enemistades. ¿Cómo un cristiano va a estar en enemistad con la gente si nosotros no tenemos enemigo? Y el mismo Señor si nos dice, si alguien tiene algo contra ti y que tú vas a presentar tu ofrenda en el altar y que tú te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Mire bien, no tú contra alguien, porque se supone, si tú eres un cristiano, tú no tienes nada en contra de nadie, tú no tienes enemistad, porque enemistad es de la carne, es del animal, el hombre animal, es diabólico, es parte de Satanás, son los gusanos de Satanás. Entonces tú no tienes enemistad con nadie, tú no entras en problema con nadie, porque tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra, entonces esto no es tuyo. Por esa razón el Señor Jesucristo sí dijo, si vas a presentar tu ofrenda al altar y que tú te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, no tú contra alguien tiene algo contra ti, entonces deje tu ofrenda en el altar y vaya, reconcíliate con tu hermano. Y después de haber sido reconciliado con tu hermano, puedas devolver a ofrendar. Puedas devolverte a orar. Todos estos son cosas que tenemos que aplicar, tenemos que entender. Por esa razón el cristianismo no es como lo están vendiendo. El verdadero cristianismo no es como lo están vendiendo. Hermanos, el tiempo se nos fue porque ya son las 8:08. Entonces tenemos que quedarnos ahí en enemistad y el próximo miércoles, Dios mediante, continuaremos. Esperamos que en esta noche tú puedas ir reflexionando sobre estas cosas y que realmente podamos arrepentirnos, podamos caer delante de nuestro Dios y pedirle perdón por todas estas cosas. La mayoría lo estamos haciendo de ignorancia porque creíamos que eran así, pero el Señor dice que no es, y debemos reconocer y caernos de rodilla y confesar a nuestro Señor para que realmente podamos tener perdón del Señor y podamos comenzar a vivir nuestro cristianismo, porque lo que queremos es ver el rostro del Señor Jesucristo retornar por nosotros, es ver el rostro de Papá Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos lleve allá a casa, queremos ver. Entonces no vamos a permitir que nada ni nadie nos torpedee, nos impida y nos robe este privilegio de ver el rostro de este Papá bendito y glorioso, porque todos queremos ver y ahí iremos. Mis queridos hermanos, vamos ahora. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en esta noche por enseñarnos estas cosas, oh bendito Dios. Ayúdenos a que no se quede solamente enseñanza, sino puedan estar grabados en nuestros corazones y así podamos vivir solo para la honra y la gloria de tu santísimo nombre. En esta noche queremos pedirte perdón si en todas estas cosas que tú nos has hablado hasta este momento nos hemos errado, nos hemos equivocado. Por favor, Señor, perdónanos. Ayúdenos a vivir en esta santidad tuya, oh bendito Dios. Ayúdenos a que podamos realmente someternos a la conducción de tu Santo Espíritu para que Él nos conduzca, oh Padre Santo, a toda verdad,
y así podamos ser hijos verdaderos tuyos para tu honra y tu gloria. Bendito Padre, en tus manos nos encomendamos en esta noche. Perdónanos y límpianos de todo mal. En tus manos encomendamos nuestro espíritu también en esta noche. En el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor nos ayude porque somos propiedad suya. Él nos ha comprado con su propia sangre. Le pertenecemos a Él. Muy buenas noches. Felicidades.